similitudes entre un proceso y otro. Por eso queremos recordar lo que ocurrió tras el golpe de Estado del 73 en Chile. Ese mismo año, y lo están viendo ahí el reportero de Televisión Española Miguel de la Cuadra Salcedo y el cámara Juan Verdugo, conseguían este escalofriante documento a las puertas del Estadio Nacional de Chile. Allí los golpistas retenían a miles de personas. Es un documento periodístico, desde luego, de primer nivel que les ofrecemos hoy en 59 segundos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas? Dentro del Estadio Nacional hay unos 6.500 prisioneros. Esas son imágenes, como digo, de mucho valor. Esta noche nos acompaña alguien que nos va a ayudar a esclarecer un poco más esas diferencias y esas similitudes que existen entre Chile y España. Es Joan Garcés, que ha participado, yo decía, buenas noches. Buenas noches. En los dos procesos, porque fue asesor de Salvador Allende, porque participó en la causa contra Pinochet aquí en España y porque además ahora defiende a la familia Negrín en la causa sobre la memoria histórica. Aquí estamos hablando constantemente de si hay miedo o no en la sociedad española para hablar de estos temas, para iniciar un proceso jurídico. ¿El señor Garcés cree que existe ese miedo? Antes que nada quisiera, en primera intervención, felicitar a las asociaciones y a las víctimas que han impulsado el procedimiento judicial que empieza con el auto de ayer, por haber conseguido, para decirlo simbólicamente, romper el candado que cerraba los tribunales españoles desde el año 36 a las leyes internacionales que condenan los crímenes contra la humanidad. Esa es la gran conquista del auto de ayer, por primera vez en 72 años. ¿Y hay miedo? Le preguntaba. ¿Ese candado es miedo? Si se ha roto ayer es precisamente porque no hay miedo. Pero quiero saber también si cree que en España podríamos ver proceso similar al que se vivió en Chile contra Pinochet, con la diferencia de que Pinochet estaba vivo, obviamente, y Franco ha muerto. Hay muchos paralelismos. El modelo de Pinochet es Franco, no cabe duda. Y una de las primeras medidas que adoptó fue, para asegurar la impunidad, cerrar los tribunales a la posibilidad de que las víctimas de los crímenes contra la humanidad encontraran jueces capaces de cumplir con su función. Eso ha ocurrido en España igualmente, y como digo, ha durado hasta ayer, 72 años. Lo que es interesante es que entró en España el derecho penal internacional que se aplicó ayer a través de la jurisdicción universal en el caso de Pinochet, y también dentro de Chile. Y a partir de ese precedente es que los tribunales chilenos empezaron a abrir. Y yo espero que a partir de ayer se empiecen a abrir igualmente en España. Antes se ha dicho que por qué Garzón sacaba ahora el tema de los niños supuestamente robados. ¿Usted cree que podemos en España ver casos como lo que hemos visto en Chile o en Argentina, familias que recuperan a sus hijos que les fueron extraídos durante la dictadura? Bien, ¿por qué no? Hay personas vivas, indudablemente, y si hay responsables vivos es algo que la investigación tiene que decidir. Ningún juez empieza su investigación anticipando cuál va a ser su desenlace. Como digo, la investigación empieza ahora, y dejémosla desarrollar, como ocurre en cualquier procedimiento, y en el transcurso de la instrucción se verá efectivamente si hay algún responsable. Y daré solamente un ejemplo. En Francia, el caso de Maurice Papon fue condenado a los 90 y tantos años de edad por una actuación que tuvo en el año 43-44. Es decir, estos crímenes son imprescriptibles, inamnistiables, y por consiguiente, si hay un verdugo vivo, podría servir para abrir al juicio oral, como ocurrió en Israel, en el caso Eichmann, que un solo caso juzgado en los tribunales israelíes permitió a la población israelí descubrir lo que habían sido los crímenes contra el pueblo. Entiendo que no solo de quien toma la decisión, sino también de quien la ejecuta, ¿no? Que es esa gente, como usted dice, que ahora mismo podría estar viva y que tendrá años, pero que todavía se encuentra entre nosotros como para ser juzgado. Margarita. Una consideración primero en ese sentido, si hubiera culpables vivos, por ejemplo, del tema de la transacción con niños pequeños o recién nacidos, solamente eso supongo que daría pie a reabrir el tema. De todas maneras, mi pregunta no es esta. A raíz de esa descripción tan cinematográfica que ha hecho que ayer se abrió el candado en la Audiencia Nacional, ¿usted cree que los jueces territoriales, que en buena parte se resistían, ponían trabas al tema de la exhumación de los cadáveres en su territorio, ahora pueden ir cambiando progresivamente de actitud? ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, si durante, digamos, las leyes penales internacionales que condenan los crímenes contra la humanidad tienen una fecha de nacimiento, y es 1945. Los crímenes son anteriores, pero los tribunales empiezan a actuar a partir del 45. Y aquí en España, recién
ayer entraron para crímenes cometidos dentro de España, no cabe esperar que al día siguiente todos los jueces se pongan al unísono a aplicar esas normas. Cabe suponer que habrá discrepancias. En todo caso, yo estimo que va a ser el Tribunal Supremo el que va a decidir quién tiene la competencia en este caso. Yo mismo lo he pedido al Tribunal Supremo hace 3 semanas y estoy pendiente de saber cuál es su resolución. Y en el futuro lo pueden pedir igualmente otros jueces, otras partes. De forma que el tema de la competencia no se ha delimitado ayer, está abierto y creo que por su rango será el Tribunal Supremo el que lo va a decidir. Recordemos que Joan Garcés es el abogado de Carmen Negrín, se ha querellado contra el fiscal y 10 magistrados de la Audiencia Nacional precisamente por paralizar algunas exhumaciones. Esther. Una pregunta sobre el procedimiento. La causa que ha remitido ahora el juez Garzón a los juzgados territoriales, ¿se va a mantener así? ¿Se va a juzgar en esos juzgados o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de la que estamos esperando un pronunciamiento al respecto, puede anular la causa completa que ha abierto el juez Garzón? Como decía antes, no creo que sea la Sala de lo Penal la que se pronuncie sobre la competencia. Nosotros hemos planteado el tema ante el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal adoptó una resolución el 7 de noviembre que nosotros la consideramos injusta y atentatoria contra el derecho que todo ciudadano tiene a un tribunal imparcial, que es la base misma de la Administración de Justicia. Por esa razón, a los 10 magistrados que adoptaron esa resolución los hemos sometido al procedimiento de recusación, que es la defensa que tiene cualquier ciudadano para asegurar que el tribunal ante el cual comparece al menos le ofrece la garantía de la imparcialidad. Después ya aplicará la ley y la interpretará de la forma que estime más justa, pero al menos que sea neutral, esa es la primera condición. Por eso no creo que sea la Audiencia Nacional, la Sala Penal, la que resuelva el problema de la competencia. Fernando. Bueno, yo quería retomar el asunto de los niños, porque es donde pone el foco precisamente el juez Baltasar Garzón. Y es curioso, yo asistí a unas obras de teatro que organizan algunos grupos de teatro argentino, que ahora se ha convertido en un fenómeno global, creo que se llama Teatro por la Identidad, que cuenta la historia de una persona que fue quitada de los brazos de su padre y entregada a una familia de militares argentinos. Bueno, a raíz de aquella obra de teatro, entre el público empezó a salir gente que veía paralelismos entre su propia historia personal. Eso se ha convertido en un movimiento global brutal, van por muchas ciudades y van buscando gente que efectivamente fue secuestrada y llevada a otras familias, ¿no? Es un fenómeno de una importancia social terrible, ¿no? Y a mí lo que me ha sorprendido estos días es observar la cantidad de personas simpatizantes con el franquismo que han surgido en un montón de lugares, ¿no? Estaba viendo un canal de televisión en la TDT que hace 2 días hacía un programa de exaltación a Franco y al franquismo y estuvieron 1 hora dedicados a ese tema. Joan. Sí, la resolución judicial de ayer hay que verla en perspectiva histórica. Yo creo que su importancia sobre todo es cara al futuro. Y ahí nos podemos unir todos los españoles. El hecho de que se haya por primera vez dicho que la sublevación militar era el instrumento para cometer un genocidio, es una garantía cara al futuro. Si alguien mañana, estamos en plena crisis económica, el fascismo se hace con el poder en Alemania y en Italia a raíz de un desarrollo de una crisis económica que nadie pudo controlar. Nadie sabe en qué situación se encontrará Europa en 3 años más, ni tampoco Estados Unidos. Entonces, el que en España las leyes penales que castigan los crímenes contra la humanidad empiecen a aplicarse por los tribunales españoles es para todos una necesidad, cualquiera que sea el credo o la ideología, porque a todos nos protegerá.